Hola, mi nombre es Noé, soy estudiante del UNAM y en esta ocasión revisaremos un tema de historia de México. Este tema es un tanto breve, a pesar de que es un tema muy importante dentro de la historia mexicana, pues dentro del examen no es un tema que se ve tan a profundidad. Bueno, por lo menos en área 3 puede que se sea un poco más profundo, dado que pues es un área que se enfoca más tanto en historia de México como historia universal en cuanto al contenido y al número de reactivos, pero para el resto de las áreas no es un tema que se vea tan a profundidad, ¿vale? Pero aún así, pues vamos a remarcar los puntos principales de este evento histórico para que, pues, quede lo fundamental y que sea contenido completo para poder resolver el examen, ¿vale? Entonces, en este caso, para comenzar con la historia de México, hay que iniciar pues básicamente con los antecedentes. Siempre que se va a estudiar cualquier evento histórico, es importante conocer qué fue lo que dio pie a ese evento, ¿vale? Entonces, en este caso, pues comenzaremos con las causas internas, que están del lado verde, causas externas que están del lado verde, y las causas internas que están en la parte roja, ¿vale? Entonces, en el caso de algunas causas externas, vamos a darnos cuenta que esas causas externas también tienen influencia dentro de la Nueva España. O sea, son externas, pero también tuvieron obviamente influencia pues dentro porque pues de alguna forma u otra influyeron en la independencia, ¿vale? Entonces, la primera causa externa son las ideas de la Ilustración. Sabemos que las ideas de la Ilustración dieron pie a toda una gama de movimientos revolucionarios. Tenemos el caso de las 13 colonias, tenemos el caso de la Revolución Francesa y por supuesto que también está en el caso de todas las independencias de Latinoamérica, ¿vale? Todos los movimientos independentistas de Latinoamérica. Y pues entre ellos pues está México. México no fue el primer país de Latinoamérica en tener un movimiento independentista, pero pues obviamente se vio influenciado por las ideas de la Ilustración, ¿vale? Estas ideas de la Ilustración, ¿por quién fueron traídas a México? Pues fueron traídas a México principalmente por los jesuitas, quienes conformaron lo que se denominó como Compañía de Jesús, que fue una compañía que pues como tal, pues tenía la función de evangelizar, porque pues al fin y al cabo los jesuitas eran una orden mendicante, así como fueron los dominicos o los franciscanos, pero los jesuitas tuvieron la característica de que también estuvieron muy enfocados en la educación de la población nativa. Bueno, tanto de la población nativa como de la población que tenía orígenes europeos. Entonces, los jesuitas con la Compañía de Jesús fueron quienes se encargaron de traer estas ideas ilustradas hacia la Nueva España y pues, como comentaban, únicamente era para la formación de la gente originaria, sino que también para la gente que tenía orígenes europeos. Este es el caso de lo que tenemos de este lado, que es la formación ideológica nacionalista de los criollos. Entonces aquí vemos cómo una causa externa afecta a algo interno, ¿vale? Que es como tal la formación ideológica de un nacionalismo en los criollos. ¿Por qué en los criollos? Bueno, básicamente los criollos durante mucho tiempo en México, recordemos que los criollos fue un sector poblacional de la Nueva España que pues tenían orígenes europeos, pero que habían nacido en México, es decir, eran de padres europeos, pero ya no habían nacido en España, sino que habían nacido aquí en México, ¿vale? Entonces, ellos ya habían desarrollado cierta necesidad, como tenemos aquí, cierta necesidad de autogobierno. ¿Esto por qué? Porque ellos, a pesar de tener origen europeo, no tenían no tenían los mismos privilegios que tenían los peninsulares, que era otro sector de la Nueva España, que pues obviamente eran españoles, pero que habían nacido en España, no en la Nueva España. Entonces eso les daba un estatus superior ante los criollos, ¿vale? Entonces los criollos ya habían tenido como este tipo de idea de autogobierno, dado que no consideraban tener lo que debían tener al ser europeos, ¿vale? No estaban vistos del mismo punto. Los peninsulares tenían los principales puestos de gobierno, los más importantes, y los criollos siempre estaban más abajo, ¿vale? Otra cosa que fue externa fueron las revoluciones burguesas, que pues estuvieron basadas en las ideas de la Ilustración y pues influyeron en los movimientos independentistas de Latinoamérica y entre ellos pues de la Nueva España.
También las reformas borbónicas. Esta, de hecho, puede considerarse como la principal causa externa por la cual por la cual se dio la independencia. Bueno, una de las dos principales realmente. O sea, todas influyeron, pero si tomamos principales, esta sería como una de las dos principales. Las reformas borbónicas fueron iniciadas por Felipe V, primer monarca de los Borbón en España, y tuvo su auge, bueno, tuvieron su auge más grande con Carlos III. Básicamente las reformas borbónicas eran reformas de índole tanto económico como político, y económico también, que aplicaron en España y que posteriormente se implementaron en la Nueva España, ¿vale? Una persona muy importante para que se implementaran en la Nueva España fue José de Galvez. José de Galvez fue enviado a México como revisor, o también tiene, también también se le da el título de visitador. Entonces, él fue a la Nueva España y vio cómo estaba la situación administrativa, cómo estaba la situación económica y de qué manera podrían implementarse reformas borbónicas de Carlos III, porque ya estaba en ese momento Carlos III gobernando, cómo podrían implementarse entonces en la Nueva España. Y bueno, entre las medidas que se implementaron posteriores a su revisión, a su visita a la Nueva España, fue pues en parte aumentar la hegemonía peninsular en la Nueva España, es decir, que los peninsulares tuvieran aún más poder del que tenían, y si los peninsulares, también llamados gachupines de forma despectiva, tenían aún más poder que los criollos, pues eso iba a causar aún más molestia en los criollos, perdón, en los criollos, porque de hecho ellos ya sentían que no tenían el suficiente poder que deberían tener, ¿vale? Entonces, eso fue muy importante. También se aumentaron algunos impuestos, como es el caso del Quinto Real y la Real Cédula de Consolidaciones. También se dieron pie a algunos monopolios. Bueno, de hecho, había muchos monopolios entre Nueva España y España. Únicamente, por ejemplo, pues se podía comerciar en algunos puertos específicos, solamente en algunas fechas, y alguno de esos monopolios importantes pues fue el del tabaco. Otra cosa muy importante fue la expulsión de los jesuitas en 1767. ¿Vale? Recordemos que los jesuitas tuvieron una función muy importante en la educación tanto de nativos como de la población criolla en México. Y, pues bueno, básicamente esas fueron los principales eh, efectos de las reformas borbónicas en la Nueva España. Otro muy importante, y diré yo el segundo más importante, fue la invasión napoleónica a España. Recordemos que para ese entonces Napoleón estaba en pleno auge de su imperio. Entonces Napoleón decide invadir Portugal y posteriormente decide invadir, bueno, le pide permiso a España para pasar por su territorio para entonces poder invadir a Portugal, pero posteriormente pues también decide invadir Portugal, entonces, perdón, España. Entonces Napoleón invade Portugal, también invade España en 1808 y una vez que lo invade se firma la abdicación de Bayona, en la cual tanto Carlos IV como Felipe VII, rey de España en ese entonces, y, y Carlos IV, su antecesor, renuncian como tal al trono y Napoleón pone a José Bonaparte en el poder de España, ¿vale? Entonces eso obviamente debilita el poder español en la Nueva España, por lo que los españoles tuvieron que traer las tropas que estaban en México, perdón, en Nueva España tuvieron que regresarlas a España para que hicieran frente a la invasión napoleónica, ¿vale? Entonces, esos dos puntos fueron importantísimos porque, de hecho, cuando Napoleón invade España, el entonces virrey de la Nueva España, llamado Iturrigaray, junto con Primo de Verdad, planean un tipo de movimiento independentista, aprovechando que España había perdido ya poder sobre su colonia, sobre la Nueva España, pero pues al final no funcionó. Digamos que fue un antecedente de movimiento independentista, ¿vale? El de Iturrigaray y Primo de Verdad. Entonces, muy importante la invasión napoleónica a España, porque eso la debilitó y por ende debilitó su poder en la Nueva España, debilitó su control, porque pues las tropas de España que estaban en la Nueva España tuvieron que regresar a España, a la península, para defender España de la invasión napoleónica. Entonces, sigamos la siguiente diapositiva. Ay, no se cambia. Aquí está. Entonces, dentro de la independencia de México, independencia de México podemos considerar algunas etapas clave, como es el caso de, bueno,
consideremos 4 etapas clave dentro de la independencia de México, que está la etapa de la iniciación, que fue caracterizada por Hidalgo, la etapa de la organización, que fue caracterizada por Morelos, la etapa de la resistencia y la etapa de la consumación, ¿vale? Entonces, de este lado, bueno, inicialmente vamos a identificar algunos colores, que son los azules. El color azul representa aquellos documentos importantes que fueron promulgados, que fueron firmados, que fueron generados durante estas etapas de la independencia, ¿vale? Ese es un primer punto que tienen identificado. Otro, lo que está en amarillo. Lo que está en amarillo son las personas o los personajes importantes que estuvieron presentes en el lapso comprendido durante la independencia de México, bueno, la Nueva España. Y, por otro lado, el color verde, que nos representa fechas importantes, ¿vale? Entonces, comencemos con la primera etapa, que, como había mencionado anteriormente, es la etapa que comprende la etapa que comprende el movimiento independentista de Hidalgo, ¿vale? Entonces, antes de que Hidalgo, pues obviamente, pues comenzara con su movimiento, hubo algo llamado las conspiraciones. De hecho, hubo muchas conspiraciones, pero la principal fue fueron las principales, fueron las que se dieron en Querétaro, ¿vale? Donde estaba pues Hidalgo, estaba Aldama, estaba Allende, estaba se me van los nombres, Aldama, Allende, estaba Josefa Ortiz Domínguez y su esposo también. Bueno, había muchos, ahorita se me van como tal todos los nombres, pero eran muchas personas que estaban dentro de las conspiraciones, ahorita se me fueron los nombres, una disculpa, pero eran muchas personas, ¿vale? Entonces, se generaron estas conspiraciones y de hecho el movimiento independentista que estaba planeado en las conspiraciones de Querétaro no estaban planeadas para iniciar un movimiento independentista en septiembre, eran planeadas para hacerlas mucho después, pero pues fueron descubiertas y pues tuvieron que iniciar lo más pronto posible. Entonces, Hidalgo inicia su movimiento independentista con un evento muy conocido por todos, que fue el tocar las campanas en un convento en Dolores, en Guanajuato, y eso ocurrió la madrugada del 16 de septiembre de 1810, ¿vale? Ocurre en esa fecha. Entonces, Hidalgo, en una iglesia de Dolores, en Guanajuato, llama a la población presente pues, a generar un movimiento independentista, ¿vale? Esto es muy importante destacar porque Hidalgo, pues, realmente no era un militar. Hidalgo, su ejército, por decirlo de alguna forma, estaba pues compuesto principalmente pues por gente normal, gente común y corriente. Entonces, realmente la etapa de Hidalgo no fue una etapa que tuviera una estructuración militar, sino que pues era más llevada a cabo por la población misma, ¿vale? Entonces, pues Hidalgo tuvo algunas victorias, como la victoria en el Cerro de las Cruces y la Alhóndiga de Granaditas. Dentro de lo que Hidalgo hizo, obviamente hizo muchas cosas, él lo está haciendo de una forma muy laxa, entonces dentro de lo que Hidalgo hizo, pues fue tener estas victorias y también decretar aboliciones, como la abolición a la esclavitud. Sin embargo, Hidalgo fue derrotado en el puente de Calderón y ante esta derrota intenta huir hacia Estados Unidos, pero es apresado en Chihuahua, como tenemos acá, y fue fusilado en julio de 1811, y Aldama y Allende, que eran como sus principales, como sus brazos derechos, fueron también ejecutados, pero un mes después, en julio, ¿vale? Muy bien, entonces, esto ocurrió con Hidalgo, realmente su movimiento independentista únicamente duró un año, pues, de hecho poco menos, entonces pues bueno, así fue el caso de Hidalgo, ¿vale? Se hizo muy grande esto. En el caso de Hidalgo, quien estaba en ese entonces como virrey, aquí lo tenemos, era el virrey Callejas, ¿vale? Era quien estaba presente durante el movimiento independentista de Hidalgo. Y algo importante que pasó, no, eso es después, perdón. Vamos entonces a la segunda etapa de la independencia, que es la etapa que está caracterizada por Morelos, ¿vale? Morelos, a diferencia de Hidalgo, sí tenía una formación más militar. Entonces, él ya tenía como tal un ejército organizado, que como tal era pues el ejército insurgente. Él también tenía algunos principales colaboradores, como fueron
los hermanos Bravo, Vicente Guerrero y los hermanos Galeana también, ¿vale? Entonces eran como sus principales apoyos. Este Guerrero es muy recordado, o sea, aparte de que tuvo una mucho mayor organización militar, fue recordado pues por haber redactado un documento muy importante que fue la base de una constitución que si bien no se aplicó, pues bueno, ahí quedó como un antecedente de constitución, ¿no? Entonces, él redactó lo que tenemos aquí en azul, que es un documento llamado Los Sentimientos de la Nación, y este documento lo presentó ante el Congreso de Chilpancingo, ¿vale? En Guerrero. Digamos, basados en este documento, se redactó la Constitución de Apatzingán. Fue redactada entre muchas personas, bueno, fue redactada por muchas personas, entre ellas dos personas importantes llamadas Cos y Quintana Roo. Entonces fue redactada por ellos, pero hay que recordar que esta constitución como tal no fue aplicada, entonces no se considera como la primera constitución de México, fue, digamos, un antecedente de un primer intento de constitución, porque nunca fue llevada a cabo, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo muy importante, no fue llevada a cabo, únicamente fue como un antecedente de una primera constitución. Y Morelos, posteriormente, pues es asesinado en 1815. Entonces, realmente, pues Morelos sí duró un poquito más, su movimiento independentista. Él fue a partir de 1812 hasta 1815. Y aquí, ahora sí, algo relevante que sucedió en el exterior durante el movimiento revolucionario de Morelos fue la redacción primero de la Constitución de Cádiz. Esto fue en España, ¿vale? Durante el gobierno durante la invasión napoleónica en España, más bien, sí, durante la invasión napoleónica, o sea, francesa en España, se redactó una constitución de orden liberal, que fue la Constitución de Cádiz, ¿vale? Es la que tenemos aquí. Unos años después, bueno, más bien un año después, Fernando VII es restituido. Recordemos que él renunció al trono con la abdicación de Bayona, pero posteriormente logran expulsar a las tropas napoleónicas de España y por ende, pues Fernando VII retoma el gobierno. Bueno, retoma la corona. Al retomar Fernando VII la corona, pudieron regresar algunas tropas españolas, regresaron de España a la Nueva España, o sea, regresaron pues a la colonia. Y eso obviamente causó que hubiera mucha más resistencia ante la independencia, razón por la cual pues Morelos fue asesinado, ¿vale? Obviamente no es que fuera la única causa, pero sí influyó muchísimo que las tropas españolas regresaran de España, ahora a la Nueva España otra vez, para intentar detener el movimiento independentista. Entonces Morelos es asesinado. Una vez que Morelos muere en 1815, llega la tercera, bueno, se comprende la tercera etapa de la independencia. Cabe destacar que durante la independencia, bueno, durante el movimiento de Morelos, se dio una transición de virrey, ya no era Calleja, sino que después, perdón, ya no era Venegas, sino que el virrey que estuvo presente también durante la independencia de Morelos o durante el proceso de la independencia de Morelos fue Calleja, ¿vale? Calleja es muy importante porque Calleja fue uno de los principales militares que estuvieron deteniendo el movimiento independentista. Entonces, Calleja queda como virrey y pues comienza entonces la tercera etapa de la independencia, ¿vale? Que está caracterizada básicamente por eso, o sea, por una resistencia de algunos líderes independentistas ante, pues, las fuerzas españolas, que recordemos que se reforzaron, vaya, ante, ante el regreso de las tropas españolas a la Nueva España, ¿vale? Entre los principales líderes militares independentistas que estaban resistiendo ante los ataques españoles, pues fueron Guerrero, que estuvo luchando principalmente en la Sierra Madre del Sur. Victoria, bueno, Hualpe Victoria, que realmente su nombre es Manuel Félix Fernández, que también estaba resistiendo. Y México durante este periodo de resistencia también tuvo apoyo extranjero, como fue el caso de Fray Servando Teresa de Mier y Francisco Javier Mina. Ellos dos representaron un apoyo para México, bueno, para la Nueva España y su independencia en contra de España, ¿vale? Realmente, pues sí tuvieron su función, pero no fue tan significativa, ¿vale? Entonces, la etapa de la resistencia, pues básicamente es eso, era pues resistir los ataques españoles, dado que ya estaban superando al movimiento independentista que tuvo su lado más fuerte o más álgido con este Morelos, y entonces llegamos a la cuarta etapa de la independencia, ¿vale? Que es la consumación. ¿Por qué esta etapa se da? Aquí es algo muy importante. Para empezar, pues hay una transición de virrey
ya no es Calleja, sino que es Apocada quien está entonces gobernando como virrey en la Nueva España. Y lo que sucede aquí es que Fernando VII es obligado a restablecer la Constitución de Cádiz en España, ¿vale? Porque cuando llegó al gobierno, pues él estaba pues acostumbrado a un gobierno absolutista, de una monarquía absoluta, pero mediante un movimiento revolucionario, Rafael Riego, que tenemos aquí abajo, Rafael Riego, lo obliga a restablecer la Constitución de Cádiz, es decir, una constitución liberal. Esto repercutió en la Nueva España. ¿Por qué? Porque en la Nueva España obviamente había peninsulares, que eran quienes estaban luchando en contra del movimiento independentista, ¿vale? Entonces, estos peninsulares sintieron que sus privilegios iban a verse afectados si la Constitución de Cádiz también afectaba a la Nueva España, porque era una constitución de orden liberal. Entonces ellos dijeron, mejor nos separamos, mejor apoyamos a la independencia para mantener nuestros privilegios y que no nos afecte la Constitución de Cádiz, ¿vale? Entonces, eso fue algo fundamental para que la independencia tuviera una consumación, porque si esto no hubiese pasado, posiblemente no se hubiera consumado la independencia. Entonces, a partir de esto, los peninsulares intentan a cambiar, o sea, comienzan a cambiar de opinión hacia una independencia, pero no con los fines que pensamos, sino con el fin de que no se vieran afectados por la ley, por la Constitución de Cádiz. Entonces, se da lo que se llama la conspiración de la profesa, que básicamente fue esta conspiración de los peninsulares en contra de la corona para entonces unirse a la independencia, al movimiento independentista, y esto tuvo como un punto simbólico, que no sabemos si realmente ocurrió o no, que fue el abrazo de Acatempan entre Iturbide y Guerrero. Cabe destacar que Iturbide era un líder militar peninsular que estaba persiguiendo a Guerrero. Recordemos que Guerrero pues estaba básicamente refugiado en la Sierra Madre del Sur, estaba resistiendo, y quien lo estaba cazando o persiguiendo pues era Iturbide. Entonces, Iturbide y Guerrero se dan un abrazo que pues no sabemos si ocurrió o no, es llamado el abrazo de Acatempan en 1821, que representa como esta unión entre ambos sectores, entre el independentista y el peninsular, ¿vale? Entonces se unen. O, de hecho, aquí es muy importante que manejemos los términos, entre el ejército realista que tenemos aquí al lado, que era pues, el ejército básicamente de España, y el ejército insurgente, que pues básicamente era el de la Nueva España, ¿vale? Contrarios que ya dieron un punto de unión. Obviamente, pues, para beneficio de los peninsulares, obviamente. Pero bueno, a partir de esto se firma el Plan de Iguala, se firma entre Iturbide y Guerrero, el Plan de Iguala, o también llamado el Plan de las Tres Garantías. Esas tres garantías básicamente eran independencia, era independencia, religión católica y unión, ¿vale? Y eso fue lo que dio color a los colores de la bandera mexicana. Obviamente en ese momento se generó una nueva bandera, que fue pues la bandera trigarante. Antes, tanto Hidalgo como Morelos tuvieron su propia bandera durante su movimiento, durante su etapa independentista, pero a partir del Plan de Iguala o de las tres garantías, se genera una nueva bandera. No es como la conocemos ahorita, únicamente tenía los colores y en medio una corona, ¿vale? Creo que los colores estaban en diagonal, si no me equivoco, pero ya estaban ahí ubicados. Si no me equivoco, el blanco era de la religión, el verde era de independencia y el rojo era de la unión. Pero bueno, luego de esto, que fue en 1821, como lo tenemos aquí abajo marcado, llega un último virrey a México, que es O'Donoghue, ¿vale? El virrey O'Donoghue realmente únicamente llega a firmar un tratado, que son, bueno, unos tratados que son los tratados de Córdoba. Estos los firma con Iturbide y eso pues realmente da consumación a la independencia. Eso oficializa la independencia de México. Los tratados de Córdoba, ¿vale? El plan de Iguala es el plan en el cual ambos sectores, tanto los peninsulares con el ejército realista y los independentistas con el ejército insurgente, pues se unen bajo una misma causa, que es independizar a México. Recordemos que todo esto se dio gracias a la restitución de Cádiz en España y que los peninsulares sintieron vulnerados sus privilegios en la Nueva España. Pero bueno, se firma los tratados de Córdoba y un 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, ahora ya se llama así, ya no se llama ni realista ni insurgente, sino que el ejército trigarante entra a la capital de México, bueno, a la capital de la Nueva España, y con esto, pues, oficialmente finaliza la independencia de México, ¿vale? Como comento, obviamente sucedieron muchas más cosas que estas, es mucho más amplio el tema, pero para el caso práctico del examen, que no profundiza tantísimo en, pues, en el contenido, digamos que son los puntos fundamentales y esenciales
para poder contestar el examen, ¿vale? Entonces, de momento, pues sería todo. Seguiremos subiendo contenido. Ya falta poco tiempo para el examen. Estamos, si no me equivoco, es el 21, 26. No recuerdo exactamente qué día es. Creo que es el... No, es a partir del 26, si no me equivoco. Sí, creo que es el 26. En este caso, pues el examen va a ser mucho más largo. Va a abarcar más días, pues por la emergencia sanitaria. Sin embargo, pues como comentaba, seguiremos subiendo contenido para que su preparación sea mucho más completa y que puedan resolver su examen de forma satisfactoria, ¿vale? Entonces, de momento, me despido. Mi nombre es Noé y Goya.